Saludos a todos nuestros amigos de Noticel. Hoy nos encontramos en el Push Estelar con el honorable juez Carlos Salgado Schwartz, quien es el actual presidente de la Federación de la Magistratura de Puerto Rico. Y hoy vamos a estar orientando a todo nuestro público hablando sobre los remedios de las salas municipales para la protección de las víctimas o alegadas víctimas de delito en Puerto Rico. Bienvenido a Noticel. Muchísimas gracias, licenciada. Un placer tenerlo aquí. Así es que usted es actualmente juez del Tribunal de Apelaciones, ¿correcto? Juez del Tribunal de Apelaciones, hace 8 años casi. ¿Y cuánto tiempo lleva en la judicatura? Llevo 13 años. 13 años. ¿Y antes de estar en la judicatura, dónde usted estuvo para que el público lo conozca? Antes de estar en la judicatura, fui abogado en la práctica privada en litigio sala penal y también fui director de la Oficina de Auditoría Interna en el Departamento de Justicia antes de que el gobernador me nombrara juez superior, porque antes de ser abogado en mi vida pasada también fui contador público autorizado. Ay, CPA. Le pregunto, CPA de contador público autorizado, no de causa probable automática. Exactamente, no como malas lenguas llaman a compañeros jueces en la sala de vistas preliminares. ¿Y esa experiencia de ser juez y de impartir justicia, cómo ha sido para usted? Pues a mí lo que me llena es poder atender las necesidades de las personas que están en sala. Si hacer justicia implica determinar causa o determinar no causa, no importa la determinación final, es por lo menos darle la oportunidad de ser escuchado al ciudadano, dependiendo del caso que tenga ante mi consideración. Mencionó que fue juez del Tribunal de Primera Instancia, juez superior. Como juez superior ha estado en varias jurisdicciones. Como juez superior, la mortificó un rato en el Centro Judicial de Ponce. Cuando usted estaba asignada a ese centro, allí tuve presidiendo una sala de vistas preliminares y una sala de criminal grave, la 501, por año y medio también. Año y medio la de vistas preliminares y año y medio la sala de criminal grave. En el 2016, para febrero del 2016 fue que me trasladan a la región judicial de Bayamón. Comencé en la sala de vistas preliminares unos meses y el resto del término que estuve allí, presidiendo una sala también criminal grave, hasta entonces que me ascendieron al Tribunal de Apelaciones. La pregunta, yo sé que también ha estado en Mayagüez, en Aybonito. Bueno, después como juez de apelaciones he sido designado a atender sala en Aybonito y en Mayagüez. ¿Qué jurisdicción es la jurisdicción de usted y tenga en Puerto Rico? ¿Es Ponce? Tengo que, ya que estoy siendo entrevistado por una persona que pues, conocí en esa región, pues tengo que decir Ponce, porque si no me despiden y me botan de aquí. No, pero diga la verdad, Ponce es Ponce. No, San Juan es San Juan, lo demás es Pastivaca. Ay, Dios mío, Ponce es Ponce, pero Santurce es ley, está bien. Lo dije en sala en el Centro Judicial de Ponce, lo digo ahora ante usted en la Cámara. Para mí, la parte más bonita del municipio de Ponce es la parte negra de las letras cuando voy saliendo. Bueno, Ponce es Ponce, pero Santurce es ley. Yo soy ponceña de corazón, así es que... Y ese tribunal es bien fogoso, el tribunal de Ponce. Es una escuela. Es una escuela, todo juez que comienza allí tiene su escuelita en el Centro Judicial de Ponce, porque el litigio es bien fogoso, bien retante y de verdad pone a prueba no solamente el conocimiento jurídico del juez que presida sala, pone a prueba también el temperamento judicial de los jueces que están presidiendo esas salas con los litigantes de esa región. Con esos abogados problemáticos de allá de Ponce. Abogados y abogadas problemáticas de allá de Ponce. Abogados que defienden enérgicamente los derechos de sus representados. Eso es así. Mire, juez, le pregunto, en protección de las víctimas, cuando las víctimas acuden a los tribunales, existen varios procedimientos que pueden solicitar estas víctimas para buscar protección. Son procedimientos civiles, básicamente, ¿correcto? Sí, la realidad es que todos son procedimientos civiles, donde surge la criminalidad en esos procesos es cuando existe un incumplimiento. Por eso es que lo digo que es un proceso civil con consecuencias penales. Los hay de distinta naturaleza. Están las órdenes de protección de violencia doméstica, está la orden de protección en beneficio de los menores de edad, están las órdenes de protección para beneficio de las personas de edad avanzada,
Abuso sexual. Abuso sexual, y también están los de Acecho. las de acecho y las de víctimas de delito. Punto, que se puede. No es una orden per se que existe por separado, pero es una orden que se puede dictar dentro del proceso criminal para, para que tenga un poquito más garras también el articulado del Código Penal de interferencia indebida con testigos en un caso, porque también existe ese delito. Se convierte en criminal cuando hay una violación a dicha orden, pero si el ciudadano comparece directamente a la Policía de Puerto Rico, ya sea una querella, también pudiera ser que tenga dos vertientes, ¿verdad? El caso, que tenga la vertiente criminal, así como la vertiente civil a través de esa orden de protección. De hecho, si el perjudicado o la perjudicada va a un cuartel de la policía y pone una querella, ese caso puede llevar a la presentación de una denuncia de parte del fiscal o la fiscal de turno, y con la determinación de causa probable en la ley 54 en específico, en la ley de violencia doméstica, hay una disposición de que se dicta una orden de protección automática. Final. No es una orden ex parte, ya esa orden es la final, la que ambas partes comparecieron y tiene ya finalidad en cuanto al término que el juez puede dictar esa orden de protección, pero es automática, no hay discreción, hay que dictarla. La que es civil y pues nace únicamente cuando la parte perjudicada comparece al tribunal, es la orden ex parte, que entonces el quantum de prueba en ese procedimiento es riesgo inminente de sufrir algún daño, y es solamente la versión o el testimonio de una sola parte. En el argot de nosotros decimos pues que los topos están cargados para un lado, pero sí, es un proceso donde es el único remedio que puede tener esa persona, y pues acude a nuestra sala, a nuestros tribunales, para obtención de esa orden de protección, que en efecto tienen que luego diligenciársela a la parte peticionada. El Poder Judicial ha provisto herramientas electrónicas para poder acceder al tribunal, para que no tenga que ser físicamente, que tenga que trasladarse la parte perjudicada. Hay esas herramientas a través del portal del Poder Judicial. También cuando va al tribunal, que va a la sala especializada de violencia doméstica, hay unas personas, unos intercesores, que te asisten en llenar los formularios, en preparar el documento de forma tal de que ya estés preparada cuando entra a la sala y puede entonces presentar su causa. Como parte de los eventos que han acaecido en los últimos años, se logró que el Departamento de Justicia asignara fiscales para que acompañasen a las perjudicadas o alegadas perjudicadas o perjudicados de delito a la sala de investigaciones para presentar la causa criminal de forma tal que puedan presentar la prueba que en efecto sea necesaria para propósito de conseguir algún remedio. Porque estábamos viendo que pues, va sola la perjudicada o el perjudicado, no sabe, no comprende el quantum de prueba, y pues dice lo que pasó, y pues él no llena los distintos elementos que requiere el estatuto para poder tomar una determinación que entiende la parte perjudicada o el pueblo de Puerto Rico en voz de los fiscales, que amerita ese caso. Y pues para lograr eso y evitar que el juez se muestre parcializado hacia una parte, pues el fiscal entonces hace su labor. ¿Y puede suceder que un juez se parcialice hacia alguna parte? Bueno, de que puede suceder, siempre puede suceder. Lo que pasa es que para eso nos adiestran, y para eso es que tenemos ese sacerdocio. Y en una vista donde solamente está una parte. Que es una orden ex parte. Es una orden vista ex parte. Ahí el juez le pregunta, con los documentos que tiene en la mano, qué fue lo que pasó. Y la persona empieza entonces a relatar. Es una narrativa. Pero entonces de la narrativa el juez entonces cuando va escuchando ese testimonio y obviamente observando el demeanor de ese testigo, no estamos hablando aquí de impugnación ni de contrainterrogatorio porque no hay otra parte, está ella sola. Cuando dice demeanor, para el público que El no está viendo, el comportamiento. Y la gesticulación, para el dirimir credibilidad. Para dirimir credibilidad. Pero como es ella sola, no hay una contraparte, es de acuerdo al testimonio que esa persona, sea hombre o mujer, está dándole al juez. Y ahí entonces el tribunal toma la determinación si la expide
esa orden de protección va a tener vigencia hasta la fecha de la vista final. No más allá de eso, porque como todo en nuestro ordenamiento jurídico, existen unos derechos constitucionales que le asisten a ambas partes, y a la parte peticionada le asiste también el derecho a estar presente y a escuchar qué se le imputa. Ese es el debido proceso de ley. Así le es dicen un derecho también. constitucional. Así Salvo le que dicen sea un también. caso de violencia doméstica criminal, que entonces ahí se expide una orden, no ex parte, sino una orden final. Por disposición de ley. Por disposición de ley, que puede que en un evento donde no haya una presentación de cargos, no necesariamente prospere al final, pero para evitar problemas, una vez salgan de sala, ahí existe ya la orden en la eventualidad de que necesite protección la parte perjudicada. Han ocurrido muchos, lamentablemente, ¿verdad? Muchos feminicidios en Puerto Rico. Esto motiva, ¿verdad? He escuchado en los pasillos de los tribunales que ya las órdenes de protección en los casos de violencia doméstica son casi prácticamente automáticas por el temor que sienten los juzgadores de los hechos, que serían los jueces municipales, a que ocurra luego una tragedia y ese juez sea penalizado o criticado públicamente. Eso es una situación, primero, los eventos que han sucedido de crímenes violentos contra muchas féminas, es un asunto lamentable, pero también entiendo que es lamentable que se piense que el juzgador va a tomar una decisión basándose única y exclusivamente en el miedo de lo que puedan decir. Nosotros no nos dedicamos a un concurso de popularidad, nosotros no tomamos decisiones en base a encuestas en redes sociales, ni en base a lo que puedan decir o dejar de decir los reporteros o los analistas y comentaristas. Nosotros tenemos que decir en base a la prueba que se nos presenta. Se dice, mal dicho, en la calle, que no se le hace justicia a una persona porque no se le conceda una orden de protección o porque no se determine causa o porque se declare no culpable a un acusado, pero eso está mal, esa concepción es errónea. Justicia no es el resultado, justicia es tener el día en corte, justicia es que pueda presentar su caso, justicia es que tenga un ente imparcial que escuche qué es lo que sucedió y tome una decisión en base al derecho vigente. Eso es justicia. En los casos de violencia doméstica, ¿qué remedios puede solicitar una víctima al amparo de estas órdenes de protección? Bueno, en la orden de protección, desde que no se acerque, no intervenga, que no la llame, no le escriba mensajes de texto. En la época en cuando yo estaba en Ponce, que usted era fiscal en ese entonces de la Unidad Especializada de Violencia Doméstica, las advertencias que yo le decía a los acusados o a los imputados, aun cuando no tenían órdenes de protección, es, mire señor, no la busques, no la llames, no le escribas, ni le escriba por correo regular, ni le escriba por mensaje de texto, ni por paloma mensajera, mire, no piense en ella. Evítese problemas. Todos esos remedios se pueden solicitar en una orden de protección al amparo de la Ley 54. Y definitivamente, si el caso está corriendo en el ámbito criminal, tiene una protección, además de la orden de protección, tiene la protección del articulado en el Código Penal de interferencia indebida con testigo. Que si ese acusado se comunica, llama, intimida o de alguna otra forma interfiere. Ni directamente, perdón la interrupción, ni a través de terceras personas, ese acusado puede enfrentar una causa criminal adicional. Así que lo importante es que no piensen que la orden de protección es un escudo antibalas. La orden de protección no es un documento que usted va a poner frente a usted para defenderse de su agresor. La orden de protección existe para que una vez usted la tenga y se le notifique tanto al peticionado como a las autoridades, porque una vez se expide, los alguaciles le van a dar unas copias que se tienen que llevar entonces a los cuarteles de la policía, donde reside esa parte que está siendo protegida por la orden de protección, de forma tal que si sucede algo, puedan estar pendientes que si llama esta persona, tienen que inmediatamente salir hacia donde está para entonces brindar protección
o tomar algunas medidas contra el posible agresor. En los casos de violencia doméstica también se puede solicitar pensión alimentaria a través de una orden de protección. Y eso muchas personas lo desconocen. Lamentablemente pasó en el último caso que sucedió un feminicidio, el de doña Giseli Lozada, que una vez van a la vista contenciosa, se presenta como una controversia de custodia, relaciones paterno-filiales y pensión alimentaria. Y como el caso se había presentado ese día o el día anterior ante la Sala Superior del Centro Judicial de Carolina y todavía no se había señalado vista, la jueza, aunque denegó la orden de protección, sí fijó un estado provisional de derecho donde en lo que se celebra la vista en el Tribunal Superior estableció unas relaciones paterno-filiales y estableció una pensión alimentaria provisional. Nótese que aunque no fue por ¿denegó la orden de protección ex parte? No, denegó la orden de protección contenciosa, la final. La ex parte se había expedido. Esa duró hasta la fecha de la contenciosa, la final. En la final fue que se denegó. Pero como estaba esta controversia de relaciones paterno-filiales y pensión alimentaria que aún no estaba dispuesta por un tribunal, pues la jueza dictó un estado provisional de derecho estableciendo la relación paterno-filiales en lo que otra cosa dispone el Tribunal de Familia, va a ser de tal fecha a tal fecha, de tal hora a tal hora, y la pensión alimentaria va a ser tanto semanal. Y pagadero mediante ATH móvil para que no haya contacto entre las partes. Pero al no expedir la orden de protección ya no hay jurisdicción. Me imagino que lo hizo al amparo de la ley 140. A la ley 140. Entonces, convirtió el proceso de una ley 140 y dictó emitió una resolución al amparo de la ley 140. Porque en la ley 140 se pueden emitir disposiciones en cuanto a custodia y relaciones filiales. Que podría verse, si hubiese encontrado que hay elementos de violencia doméstica en el testimonio que escuchó ese día la jueza, podría haber tomado estas decisiones dentro del contexto de la orden de protección de la ley 54. Pero al no encontrar esos elementos de la ley 54, pues entonces los recogió en un estado provisional de derecho, que es otra orden que tenía que cumplirse, porque si no era un desacato. En ese caso el tribunal entendió que se trataba de una controversia de custodia, pero ocurre mucho que aunque haya una controversia de custodia, eso no significa que por el hecho de que haya una litigación en cuanto a la tenencia física de los hijos menores de edad, no pueda ocurrir, ¿verdad? No sea, esa parte sea una parte agresora. Y por eso también quiero que el pueblo tenga presente lo siguiente, especialmente las personas que acuden al tribunal a solicitar uno de estos remedios. Si se le deniega la primera alternativa, aunque si no pasa más nada, ninguna interferencia adicional de parte del peticionado, pero usted entiende que sí todavía tiene algún riesgo por lo que sucedió y fue adjudicado, tiene remedios apelativos. La determinación que se tomó en ese caso de no dar lugar a la orden de protección es revisable ante el Tribunal de Apelaciones mediante el recurso de certiorari. En ese caso, la joven tuvo abogado en la vista final. Que podía pedir reconsideración en el Tribunal de Instancia 15 días. Y tiene y también luego 30 días para apelar. Y nótese que los hechos lamentables ocurrieron 43 días después del no lugar. O sea que, en esencia, hubo tiempo. Y no está, aquí no es cuestión del costo ni... Miren, en ese caso en particular, quien representaba a la señora en el Tribunal de Carolina era la Oficina de Servicios Legales, que es el equivalente a la Sociedad para Asistencia Legal en lo criminal, pero en lo civil. Que representan personas indigentes que no pueden costear un abogado privado. Se presenta y tienen una oficina de apelaciones, esa es la Oficina de Servicios Legales, y pueden presentarlo. Mire, si usted entiende que aún no le van a llevar el caso, mire, si lo tienen que escribir a puño y letra y dice, no estoy de acuerdo, le escribe a puño y letra, lo firma, lo lleva a Secretaría del Tribunal de Apelaciones. No cancela sello. El hecho de que no tiene los aranceles para radicarlo, no importa, porque eso lo van a subir a un panel y en el panel se va a tomar en consideración si es indigente y se le va a dar la oportunidad. Y dependiendo de la seriedad y si amerita una intervención inmediata del Tribunal de Apelaciones en auxilio de jurisdicción, lo hacemos. Pero no se queden de brazos cruzados. También el hecho de que se la denegaron, si al salir del tribunal, el señor que puede creerse engrandecido porque
salió victorioso de ese proceso, suelta alguna lindeza por la boca que constituya una violación a la ley 54, usted dése la media vuelta y vuelve a entrar a la sala de investigaciones y pide otra. O coge al guardia más cercano y lo reporta y pone una querella. No piensen que porque se le denegó en ese momento es final y firme y nadie más le va a escuchar. No. En ese momento, ante los hechos que se le presentó al magistrado o a la magistrada, ese ente imparcial entendió que no se configuraban y por tal razón determinó no al lugar. Pero eso no significa que va a ser eternamente así, pero tiene que presentarse la prueba. Otro asunto que desconocen muchas veces las peticionarias y los peticionarios en los casos de violencia doméstica es que tienen derecho a permanecer en el lugar donde residía con esa parte peticionada, independientemente sea privativo de la otra parte. O sea que si yo acudo a solicitar una orden de protección de violencia doméstica y la casa donde resido con mi pareja es de mi pareja privativa, yo tengo derecho, si el tribunal así lo determina, a quedarme en esa casa, porque uno de los factores que se toman en consideración en estos casos muchas veces es la dependencia económica que tienen estas víctimas y demás. Así es que muchas personas lo desconocen y a veces no solicitan las órdenes porque no tienen dónde vivir, desconocen que también hay albergues donde pueden buscar ayuda. Recuerden también a la ciudadanía ese mecanismo de presión económica en algunas circunstancias constituye violencia doméstica de por sí. Financiera. Porque es una violencia financiera. Y no importa, como dijo la licenciada, que la casa está a nombre del alegado agresor, no tengan ese temor. Aun cuando desconozcan eso, le digo, no tengan el temor, porque en el tribunal, a través de las intercesoras, le buscan algún remedio. Y estas orientaciones se lo dan en las salas especializadas de violencia doméstica, que las hay en todas las regiones judiciales. No van a estar solas, ni van a estar solos al pedir ese auxilio. No tengan temor, no sientan estigma por hacerlo. Es mejor sentir algún estigma temporero, pero es mejor estar vivo al final del camino. Y es importante que acudan y busquen. No piensen que porque en un caso se declaró no al lugar, eso significa que en ningún caso van a conceder la orden. Eso fue ese caso en particular. Pero esa decisión, en cuanto a ese caso, en ausencia de evidencia de un abuso de discreción de parte de la jueza, de un error en la apreciación de la prueba o de un error de derecho, hay que respetar la misma. Pero les repito, fue en ese evento. Si usted entiende que la jueza se equivocó, está el Tribunal de Apelaciones. Si usted entiende que continuó el maltrato de salida, son otros eventos distintos. Es otro proceso aparte. Que también puede ser, o a través bueno, ya la orden está, también puede acudir a solicitar o a presentar, debo decir, una querella en la Policía de Puerto Rico. Es importante porque al presentar la querella, la policía tiene que consultarlo con el fiscal de turno. El fiscal de turno decide si se presenta una causa criminal o no. Pero si entiende que fue víctima, no espere que el ciclo continúe y que entonces sucede en muchas ocasiones en este ciclo de violencia doméstica, como no fue a la policía o no fue a pedir la orden de protección, entiende la otra parte que se sale con la suya y entonces sigue incrementando el patrón. Y no se requiere patrón, ahora que utilice la palabra, se enmendó la ley 54, entiendo que fue el año pasado, para eliminar el patrón de maltrato psicológico que antes se requería. Patrón significaba que para poder probar un maltrato psicológico al amparo de los artículos 3.1 y 3.2 de ley 54, tenían que demostrarse 2 o más eventos de maltrato psicológico. Ya no es así, con uno solo basta. Y para tomar las palabras de un compañero fiscal que se me escapa el nombre, pero que atendió la escena de doña Giseli, la palabra soez de hoy puede ser el feminicidio de mañana. Y eso es muy cierto.
Tenemos que educar a nuestros hijos a que no es solamente que los nenes respeten a las nenas, no. Tenemos que respetarnos todos. Tenemos que conocer que no estamos solos en esta tierra y que de acuerdo a cómo tratemos, nos tratan. Y definitivamente eso tiene que empezar desde que son pequeños, son menores de edad. No podemos esperar a que sean adolescentes y sean ya mayores de edad para entonces empezar en esa educación, que es el punto principal de la convivencia ciudadana. ¿A qué se expone una persona que viola una orden de protección? Ese tiene una pena de 3 años, una violación, el 2.8 de la ley 54, son 3 años de cárcel. Y ese no cualifica para el programa No de desvío. cualifica para desvío, para probatoria, son 3 años y puede convertirse en Madre Teresa de Calcuta dentro de la institución, son 3 años. Ahora vamos a hablar de la ley 57, que es la ley de protección de menores, de maltrato de menores. También existe un mecanismo civil, que es una solicitud de orden de protección que puede presentar cualquier padre, madre o cualquier persona. Dice la ley padre, madre o cualquier otra persona que entienda que un menor está siendo víctima de maltrato. Ojo, también lo dice la ley 54. No olvidemos eso, que el patrono puede también solicitar la orden de protección en beneficio de su empleada. Y cualquier persona, la policía de Puerto Rico. Así familiar, es familiar, vecino, cualquier persona que presencie algún acto de violencia en contra de una persona que esté en una relación de pareja, según lo define la ley de violencia doméstica, puede solicitar esa orden de protección. En cuanto a la ley 57, de igual forma, esa orden la puede solicitar la escuela donde estudia el menor de edad, la puede solicitar la policía, el coach de voleibol o de béisbol del menor o la menor, puede pedirlo el vecino. Así que es importante siempre estar pendiente, porque recordemos que el maltrato a los menores no solamente proviene de dentro de la casa, puede suceder fuera de la casa también, puede suceder en la escuela, sucede en los maestros, sucede en personas en la iglesia. Pero está esa orden de protección que es una ley que es similar a la ley 54, tiene el elemento civil, hay orden ex parte y orden final, pero también está las violaciones a la ley 57, que son causas criminales que operan directamente a través del Ministerio Público. Y existen distintas tipologías de maltrato de menores. ¿Cuáles son estas tipologías? Está el físico, está el emocional, el sexual, el financiero, está el maltrato que se provoca al privar a una parte de las relaciones paternofiliales de la otra. Eso puede constituir maltrato también. Enajenación parental, la ley 70 de 2020. Es un abanico de disposiciones, pero que sepan que no están en los libros para que estén en los libros, para complacer única y exclusivamente la mente de los estudiantes de Derecho y de eruditos en este tema. Están para la protección de la ciudadanía. Si usted entiende que algo le está pasando a su hijo o su hija que no es correcto, ante la duda, vaya a la policía. Ante la duda, hable con su abogado. Ante la duda, vaya a la sala de investigaciones y le van a orientar. No se queden en la casa pensando qué voy a hacer. La ley sobre enajenación parental es una ley más bien terapéutica y he notado que en los tribunales no se está aplicando como no se está aplicando. Es una ley escrita, está escrita y maltratar a un menor a través de enajenación parental es maltrato psicológico, es maltrato emocional, ¿no? Y más cuando directamente un progenitor habla mal del otro progenitor, no permite que ese menor se relacione, así es que esto es algo que lamentablemente en los tribunales no se está aplicando. Y lo que pasa es que las consecuencias de ese maltrato no se van a percibir de forma inmediata. Las consecuencias de ese maltrato es que quizás se repite el ciclo cuando ese menor de edad entonces sea padre. Y también estos menores pueden tener problemas en sus relaciones de pareja, convertirse en desertores escolares, usuarios de sustancias controladas y demás. ¿No existen quizás en Puerto Rico los profesionales para atender este tipo de casos?
en cuanto a la parte psicológica? Pueden existir, pero faltan recursos. Y es importante que se lleve el mensaje para que en su momento the powers that be en el Poder Ejecutivo y el Legislativo puedan tener los remedios ante la Junta de Supervisión Fiscal para poder tener ese remedio. Recordemos que el derecho es rogado. Si el tribunal no aplica una disposición de ley que está disponible para tener protección, eso se llama un error de derecho. Les aseguro que si piden revisión de esa determinación, eso fue un error de derecho del juez que atendió. El tribunal de mayor jerarquía puede examinar esa petición y puede decir, mira, sí, se le fue la cabulla al juez al juez de instancia, se expide el recurso, se revoca y se ordena que se celebre otra vez la vista o se concede el remedio que fue solicitado. Siempre van a escuchar a decir a mí, el derecho es rogado. Hay que pedir. Lo peor que puede pasar es que se lo deneguemos, pero tiene que pedirse. Aquí nadie le va a ofrecer, el juez no le va a ofrecer un remedio. El juez va a conceder lo que la ley le dispone y dentro de lo que le piden va a conceder los que prosperen, los que no, no los va a conceder y les va a explicar por qué no. En los casos de maltrato de menores, en las órdenes de protección, interviene muchas veces el Departamento de la Familia. Sí, porque el Departamento de la Familia tiene... Para hacer un informe. Para hacer un informe social, se llama. El Departamento de la Familia prepara un informe donde pues, le da al tribunal, se convierten como en peritos del tribunal y le explica al tribunal cómo es la composición familiar de ese menor de edad, las condiciones en las que vive, dónde estudia, porque recordemos que la escuela no es una sugerencia en nuestro país. La escuela es una obligación de ley. Si los niños no van a la escuela... ¿Es maltrato? Es maltrato. Mediante negligencia. Porque en nuestra Constitución está la educación. Así que es importante que todo eso se vea en ese contexto y el Departamento de la Familia es un instrumento neurálgico para los jueces cuando preparan ese informe social para que podamos tener un panorama más abarcador. Sucede también en los casos de familia, casos regulares de custodia y relaciones paterno-filiales, se prepara un informe social donde se presenta también toda esta evidencia para que el juez pueda tomar una decisión centrada en los mejores intereses de ese menor de edad. Y muchas veces cuando hay casos de custodia también las partes pueden seleccionar ese foro para que atienda asuntos de maltrato específicamente. En el caso ya ese tribunal quizás tiene más conocimiento sobre todos los hechos cuando son pleitos que llevan mucho tiempo. Ahora vamos a hablar del acecho, la ley 284. Para solicitar órdenes de acecho, ¿cuáles son los elementos que tiene que haber? Ahí todavía tiene que haber un patrón. ¿Y un patrón son? Dos o más. O más. Que constituyan acecho. Acecho puede ser una persecución que la estaba siguiendo, que está escribiéndole insistentemente mediante redes o mensajes de texto, que le está llamando insistentemente. Vamos, si eso le está pasando y usted sabe quién es, apúntelo y vaya entonces a pedir una orden contra esa persona. Son primos hermanos, la ley de acecho y la ley 54. Lo único que lo diferencia es la relación particular entre peticionario y peticionado. En un caso de ley 54, pues tiene que haber la relación de pareja. En la ley de acecho, ciudadano A y ciudadano B. Pero sí tiene que haber ese patrón y lo mismo, la violación a la orden de protección de la ley de acecho constituye un delito grave, pero el acecho como tal también es un delito. Así que si sufre de acecho, vaya a la policía, ponga la querella. Si le violan orden de protección para la ley de acecho, de igual forma es una violación a la ley 284 y también es un delito grave. Pero ese acecho tiene que ser un acecho directo. Directo. No es que me dijo fulana, que fulano dijo que yo era... Tiene que tener conocimiento, propio y personal conocimiento de los hechos. No puede ser a través de pruebas de referencia. ¿Qué es prueba de referencia? Escuchan por ahí y ahora que se están transmitiendo
los procesos judiciales, prueba de referencia es, me lo dijo fulano de tal. Toda prueba que sea traída para probar la verdad de lo que se está manifestando y quien manifestó esa palabra, frase o ese documento no está disponible para ser contrainterrogado por la otra parte, eso es prueba de referencia. En cuanto a las víctimas de agresión sexual, también existe la ley 148 que tiene mecanismo para solicitar órdenes de protección, así como también se puede hacer querella en la policía directamente. Sí, ese está más, ese existe, pero muchas veces surge coetáneamente con la presentación de casos de agresión sexual o de actos lascivos, porque es un evento tan deleznable que surge mediante una querella en la policía y entonces cuando se presenta la causa criminal y pues se le da una orden de protección para que independientemente de lo que suceda en el proceso criminal, pues continúe esa protección. De hecho, el abuso sexual es la peor tipología del maltrato de menores. Si hay un menor víctima de abuso sexual, ¿cuál sería la orden que se debería solicitar? Se pueden solicitar ambas. Se puede solicitar la 57 o la 148. Le van a dar las dos. El asunto es que, y también va a tener la protección de víctima. Y recordemos, cuando es menor de edad, el consentimiento no es defensa. Es importante que esto lo sepan. Cuando es menor de 14 años, la parte perjudicada o perjudicado, 16, discúlpame, 14 era el Código Penal viejo. Cuando es menor de 16 años, el consentimiento no es defensa. El menor de 16 no puede consentir. Así que eso es importantísimo, porque recordemos que en este mundo virtual de redes sociales, de aplicaciones de mensajería y de videos con filtros y todas estas cosas, puede suceder que surja esa confusión. Siempre tengan eso presente. Sí, he escuchado, es que esa niña tiene 15 años, pero es que parece de 20. Usted sabe que tiene 15 años, huele a fiscal, así es que la menor no tiene que decir nada, o sea, no tiene capacidad para consentir. Ok, ahora vamos a hablar sobre las órdenes de protección de la ley 121, que es para las personas de edad avanzada. Esa ley se está utilizando muchísimo en estos tiempos, porque se está viendo en los tribunales muchos hijos que simplemente van a dejar a sus viejos en un hospital y los abandonan allí. Y el hospital, volvemos, puede ser el anciano o cualquier otra persona. El hospital gestiona un orden de protección al amparo de la ley 121 para proteger a ese ciudadano de edad avanzada. Es lamentable lo que está pasando, pero es un asunto que vuelvo atrás a la educación. Personas avanzadas son personas de 60 años o más. 60 años o más. Y no solamente se trata de que los abandonen, el abandono, ¿verdad? Es maltrato de persona de edad avanzada contra persona de edad avanzada, pero maltrato físico, emocional, psicológico, amenaza financiero y estar intimidándolo con que lo va a dejar en el hospital. O sea, hay que tener cautela. Y les repito, no es solamente porque sean de edad avanzada. Oiga, son sus antepasados, son sus padres, sus madres, sus abuelos, sus abuelas. De la misma forma que en la ley 54 es su pareja, de la misma forma que menores de edad son sus hijos, sus nietos. Hay que saber vivir en comunidad. Pero esa ley está para la protección de estas personas, para que si eso sucede, pues mire, si el hijo está manejando las finanzas y comete uno de estos eventos, pues existe remedio para que entonces el departamento de la familia entonces pueda asignar a una persona que sea el tutor de ese anciano
y le maneje entonces el chequecito de seguro social y pueda comprarle las pastillas y pueda conseguir un ama de llave que le consiga los medicamentos. Hay recursos para eso en el Departamento de la Familia. Sé que los recursos son limitados, pero se tiene que buscar y trabajar. No se puede simplemente recostarnos en que no hay chavos para eso, no me lo van a dar. No, hagan la gestión, traten. Que, créanme, si sucede un evento donde no hay recursos para eso, uno de los primeros que va a levantar la voz soy yo. Como presidente de la Federación de la Magistratura, lo que me interesa no es que solamente mis jueces estén debidamente educados y orientados sobre cuáles son los remedios que tienen en su caja de herramientas para ofrecerle a la ciudadanía. Es también que la ciudadanía sepa qué herramientas tiene a su disposición para poder gestionarlas y que puedan sacarle provecho, porque están para eso. En estos casos también, cuando se trata de la ley 121, existe el mecanismo o la vía criminal, que el Código Penal tiene específicamente el artículo 127 del Código, el 127A del Código Penal, donde la pena es una pena de cárcel que no cualifica, Que no cualifica para probatoria, nada. y son 10 años de cárcel. 10 años en prisión. Va a ser un nuevo residente de Bayamón, del Complejo Correccional de Bayamón o de Ponce. ¿De 705 o de la Cuchara? Bueno, pues en la 705 que entran, después los distribuyen en los más edificios. En cualquiera. Pero si o de no la Cuchara, o de Guayama. O de Guayama. Si no, en Ponce, imagínense. Además de Ponce, en la cárcel. ¿Cuál es su meta como presidente de la Federación de la Magistratura de Puerto Rico? Conseguir que los jueces de nuestro sistema, primero, estén bien adiestrados, tomen las mejores decisiones que puedan tomar, no sean humillados injustamente, ni por el mismo Poder Judicial, ni por nadie. Que cuando tomen una decisión, obviamente va a haber una parte que va a estar descontenta con la decisión. Lo siento mucho, pero es la decisión del juez. Tiene remedios. Que los jueces se equivocan, el primero que se equivoca soy yo. Y no solamente porque admito que me he equivocado, sino que la ley de la judicatura dispone que me equivoco porque existe un tribunal de mayor jerarquía que me revisa. Y si ese tribunal decide que me equivoqué, me revocan mi decisión y disponen. Pero es que la ciudadanía tenga conocimiento de cuál es su sistema judicial, que no simplemente lo vean como este reality show que ven ahora en redes sociales, en YouTube, sin contexto alguno, y que en muchas ocasiones son clips individuales. Y no la totalidad. Y no la totalidad del proceso, y que la ciudadanía sí tiene derecho a estar informada y tiene derecho a ver lo que sucede en los tribunales. Por eso es que nos hemos expresado a favor del programa de transmisión de vistas judiciales, con unas excepciones que podremos hablar en otro momento. Sí, es que necesitamos donde otra tenemos sesión. Muchas discrepancias con ese reglamento, pero es importante saber cuáles son las consecuencias de tener una cámara en sala. Es importante saber las consecuencias que eso puede tener con los testigos, con los futuros jurados, con los mismos jueces, y las protecciones que se le deben a esos ciudadanos que sí lo están viendo en la cámara ahora, pero después salen a la calle y vamos, no tienen ningún tipo de protección. Bueno, juez, gracias por estar con nosotros en el Push Estelar. Vamos a tener que hacer otra sesión para hablar de esos otros temas que son muy interesantes para el conocimiento de todos nuestros amigos de Noticel. Muchísimas gracias por la oportunidad. A la orden siempre.